Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Esto es Mente Sana. Qué gusto saludarlos en este día martes 23 de febrero, un gran día, un día muy hermoso, un día pues para voltear a ver la naturaleza y voltear a ver todo lo que nos rodea. Sé que seguimos en una época difícil, que la verdad la pandemia nos ha regulado mucho nuestra vida este último año. Entonces, bueno, pues la verdad es que ya pronto esperemos que el tema vaya superándose. El día de hoy traigo un tema muy interesante que viene a cuento porque el día de ayer se celebró 108 años del asesinato de Francisco Madero, el gran prócer, el apóstol de la democracia en México. Murió después de lo que sería unos días terribles en la Ciudad de México, que se conocen con el nombre de la Decena Trágica. Y entonces, bueno, pues esto viene a darnos un poco el tema para poder platicar acerca de estos momentos clave de la Revolución Mexicana, un tema que fundó México, que ha formado el México actual, y bueno, pues con el cual queremos el día de hoy platicar con ustedes para hacer una serie de reflexiones. El día de hoy vamos a hablar de 10 momentos clave de lo que sería la Revolución Mexicana. Vamos a estar platicando de estos momentos clave, un poco también para que pues forme parte de lo que sería un posible enriquecimiento del acervo cultural. Para algunos, para otros, pues rememorar esta situación, este momento histórico que fue tan terrible, que fue trágico, pero que al final forma el México actual. Entonces, bueno, pues la verdad es que con eso es que queremos estar platicando con ustedes acerca de lo que sería esos momentos clave de la Revolución Mexicana, a cuento de que se cumplió el aniversario del asesinato de Francisco Madero y de la decena trágica durante varios días. Pues prácticamente la semana pasada estaríamos celebrando pues esos días, que no sería una celebración realmente, sería pues recordar que fue un momento de tristeza, un momento de muchas traiciones. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí vale la pena aquí irlos recordando. Y si quieren, bueno, pues vamos a empezar agradeciéndole primero que nada a Alma Besares, que es nuestra productora, pues que nos ayuda muchísimo en estas presentaciones, en estos programas. Pues que en esta ocasión agradeciéndole primero que nada, mandándole un saludo y pues diciéndole que vamos a empezar con lo que sería precisamente estas reflexiones. Si quieren pasamos a la siguiente lámina que explica un poco lo que sería la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana vemos personajes como Pancho Villa, como Emiliano Zapata, como Victoriano Huerta o Álvaro Obregón. Y uno diría, bueno, ¿y qué quiere decir ese gran momento? ¿Qué fue ese momento de la Revolución Mexicana? Un movimiento que, pues la verdad es que empezó en 1910, el 20 de noviembre, pero que se desdibuja cuando termina. Para algunos termina pues con el triunfo de Venustiano Carranza y la Constitución del 17. Para otros termina pues todavía con movimientos durante los años 20. Hubo una guerra civil que se llamó la guerra de la Huertista. Para otros, pues todavía hasta finales de los años 20 hubo una guerra cristera. Y para algunos Lázaro Cárdenas seguía siendo un personaje de la Revolución Mexicana, que está a finales de los años 30 del siglo pasado, que sería del 36 al 40, en donde hace la expropiación petrolera. Y bueno, pues efectivamente hacemos una remembranza de la Revolución Mexicana. ¿Pero qué arroja la Revolución Mexicana? Pues arroja ese encuentro. Al final, los zapatistas y los villistas van a tomar la Ciudad de México en 1914, se van a meter al Palacio Nacional y bueno, pues después van a irse otra vez de regreso al campo, a su situación urbana, a su situación rural, y van a dejar la política. Y bueno, pues de todas maneras eso fue un momento en el cual el mexicano se encontró, el mexicano de la ciudad con el mexicano del pueblo. Hoy celebramos el 20 de noviembre, pues diciendo viva la revolución, viva Pancho Villa o vivan los héroes de la revolución.
pero en realidad, pues si nos damos cuenta, esa conformación, ese encuentro entre personajes de la ciudad y personajes del campo, antes no existía y de repente se hicieron pues un encuentro y conforman lo que sería esta sociedad actual. Y bueno, pues la verdad es que esa es un poco la reflexión inicial con la que queríamos empezar acerca de lo que sería la Revolución Mexicana. Vamos a hablar acerca de los 10 momentos críticos de la Revolución Mexicana y ver qué fue lo que pasó. El primero sería un evento que es previo al levantamiento de la Revolución, que se presenta en 1906. Es la entrevista del presidente Porfirio Díaz con el periodista de Pearson's Magazine, que se llama James Krillman. Este personaje entrevistó al presidente, estuvo platicando con él en el castillo de Chapultepec, que era la residencia del presidente. Y ahí el presidente hizo una serie de afirmaciones que después se publicaron en la revista Pearson's Magazine y que después se publicarían en español en México y que serían pues realmente un detonador de la Revolución Mexicana. Aquí Porfirio Díaz llevaba pues ya 26 años gobernando y en un periodo también había gobernado su compadre, o sea que en realidad pues había estado gobernando más tiempo todavía. Y bueno, pues la verdad es que el país sí avanzaba, tenía progreso. Entonces, al final, esa era una pregunta que le hizo atrevida el periodista Krillman al presidente. Y el presidente dijo, sí, México está preparado para la democracia. México está preparado para la democracia. Eso sería un detonador importantísimo de la Revolución Mexicana, porque al final, pues por supuesto que eso hizo que muchos personajes empezaran a creer que sí había posibilidad de que en 1910 hubiera unas elecciones y ahí se cambiara de presidente. Entonces, bueno, pues vamos a ver a varios personajes compitiendo por la presidencia y Porfirio Díaz, que había prometido y había dicho que México estaba listo para la democracia, pues al final Porfirio Díaz va a traicionar sus propias palabras, se va a poner él como candidato a la presidencia y eso va a provocar que muchos de sus aliados, que habían creído que era un momento para poder competir por la carrera política, por la presidencia, pues tuvieran que recular, tuvieran que echarse para atrás, obedecer a su jefe, que era el presidente, y el presidente decir, pues otra vez voy a ser presidente. Yo ya el señor era ya grande, tenía 80 años, y de todas maneras se lanzó a la presidencia. Pero ese es un primer momento que detonó todo este problema de la Revolución Mexicana, fue esa promesa de México está listo para la democracia, y sería este primer tema que estaríamos hablando como nuestro momento número 10 de lo que sería la Revolución Mexicana. Vamos a ver el momento número 9. Vamos a pasar a lo que sería el momento número 9. También en 1906 sucede que tenemos otro problema. Un problema en una minera en Cananea, en Sonora. Ahí la minera es una minera de cobre. Están trabajando varios empleados mexicanos y de repente se empezaron a traer a varios empleados norteamericanos. Estos personajes de la minera de Cananea empezaron a reclamar, oye, ¿por qué los norteamericanos tienen mejores condiciones? ¿Por qué a ellos se les paga mejor? ¿Por qué sus horarios y sus vacaciones son mejores? ¿Y por qué hay diferencia? ¿Por qué a nosotros nos pagan menos? Nos obligan a trabajar más, no tenemos vacaciones y no tenemos una serie de prestaciones, y entonces se ponen en huelga. Aquí el presidente de repente intenta intervenir y por supuesto que dentro de las mesas de negociación, las mesas se terminan rompiendo, porque el presidente le exigía a los huelguistas que se ordenaran, que quitaran su huelga y que entonces se pensarían a lo mejor en alguna posibilidad de ayudarlos. Y los huelguistas pues se negaron. Entonces al final interviene el ejército. Y a la hora de que interviene el ejército, empiezan a armarse un montón de
enfrentamientos y al final el ejército dispara en contra de los huelguistas y rompen la huelga por la violencia. Ese rompimiento de la huelga por la violencia matan a algunos de los huelguistas y por supuesto se pone en orden, se le corre a varias personas, se les despide y al final se pone orden en la minera de Cananea y se vuelve a establecer la producción, por supuesto favoreciendo a extranjeros, favoreciendo a los norteamericanos trabajando en mejores condiciones en la minera. Y bueno, pues ese tema termina siendo un vestigio de que algo estaba mal. Llevamos 30 años de orden y progreso porfirista. Llevamos años en los cuales ha habido ferrocarriles, comunicaciones, inversión extranjera, mejoras en el país en cuanto a reconocimiento internacional, producción de plata, producción enequenera, producción de las mineras, pero las condiciones no han bajado de arriba hacia abajo. Eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado que de repente las condiciones de los de arriba terminen bajando así tan fácilmente de cascadeo para que terminen pasando a los de abajo, y eso es lo que termina siendo una evidencia con la huelga de Cananea. Y entonces, bueno, pues al final tenemos este gran movimiento, un rompimiento de una huelga. Hay otra huelga en Veracruz, también al mismo tiempo, que sería la huelga de Río Blanco, y también pues la suerte de los huelguistas y de estos exigencias laborales pues terminan también siendo rotas. No vamos a ver que estas fructifican, pero si te fijas aquí, el gran tema es que tienen ya la mentalidad de exigencias laborales, de exigencias de justicia, de exigencias de igualdad ante la ley, de exigencias de sindicalismo. Y esas son las condiciones pues que vemos ya en previas a la revolución, que ya empiezan a denunciar, a demostrar que tenemos un ambiente propicio para las revueltas y con exigencias. Vamos a pasar a nuestro punto número 8 y vamos a ver qué pasa con estos grandes momentos. Pues efectivamente va a seguir avanzando el gobierno de Porfirio Díaz y hay elecciones en 1910. Un ingeniero de Coahuila llamado Francisco Madero va a competir y se va a lanzar como candidato a la presidencia. Ya había escrito un libro en el cual hablaba de su proyecto de nación, pero era un libro que criticaba pues a los grandes personajes que habían hecho daño a México. En su libro nombra a Santa Anna como una persona frívola, superficial, que había provocado que México perdiera gran parte del territorio contra Estados Unidos, que se hubiera abalanzado a Estados Unidos sobre México y nos hubiera quitado gran parte del territorio. Y también pues denunciaba a todos los grupos privilegiados que efectivamente pues veían nada más por sus intereses y que no había democracia en el país. Y su libro hace una denuncia muy clara sobre Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se ha mantenido en el poder, son un grupo de gente avejentada, de viejos que gobiernan con un estilo muy autoritario, con un estilo muy dictatorial, y al final pues no han abierto la posibilidad de la democracia. Madero se había agarrado de la entrevista a Díaz-Krillman, que lo vamos a hace rato, y aquí pues lo que él dice es, ¿sabes qué? Nosotros podemos ser candidatos, vamos, él puede ser candidato a la presidencia, es un hombre muy preparado. Sus padres ellos eran industriales de Coahuila y grandes productores agrícolas. Y bueno, pues habían tenido suficiente dinero para mandar a Madero a estudiar a Francia y después irse a estudiar a Estados Unidos. Entonces, como un hombre preparado que sabía hablar francés, que sabía hablar inglés, que había sido ingeniero agrónomo, que había traído un montón de ventajas, por supuesto que se sentía preparado. Dice, pues es que es hora, momento de que entren los jóvenes a gobernar, a cambiar ese estilo de gobierno anticuado, ese estilo de gobierno autoritario, y bueno, pues vamos a hacer campaña. Y Madero se lanza a hacer campaña por todo el país. Empieza a hacer campaña por todos los ranchos, pueblos, y la gente empieza a creer que él puede ser el presidente
y que por fin pueden quitar a Porfirio Díaz con el mensaje que estaba dando Madero. Y bueno, pues al final tenemos que va a haber elecciones, pero antes de las elecciones, Porfirio Díaz va a ordenar que se detenga a Madero. Lo van a detener, lo van a meter en la cárcel, va a estar en la cárcel en San Luis Potosí, y al final ahí va a pasar el tiempo en el cual se dan las elecciones. Y bueno, pues él está encerrado. Y entonces, encerrado, encarcelado, van a darse las elecciones de 1910 y finalmente las elecciones declaran que el ganador de las elecciones es Porfirio Díaz. Y Madero, que se siente indignado, que siente que hubo un fraude electoral, que le jugaron sucio, finalmente va a lograr escaparse de la cárcel, se va a salir de San Luis Potosí, se va a dirigir a Estados Unidos y en San Antonio, Texas, va a escribir un plan para levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz, invita a la población a que sigan su plan, va a llamar a su plan el plan de San Luis, diciendo que lo firmó en San Luis Potosí, para que no hubiera un problema diplomático, que en realidad el documento fue hecho en Estados Unidos. Y finalmente lo va a lanzar a México y se convoca a la gente que el 20 de noviembre se levante en armas para que quiten a Porfirio Díaz y exijan un modelo democrático y que haya democracia en el país, elecciones libres y por supuesto que no haya reelección, porque además Porfirio Díaz ha estado tanto tiempo en el gobierno, porque sí, legalmente tiene un truco. Cuando él terminó un periodo de gobierno, hay elecciones y la Constitución y las leyes permiten que nuevamente se vuelva a reelegir. Y con eso, pues al final se ha mantenido en el poder 30 años, más 4 años más en los cuales estuvo su compadre. Y entonces, bueno, pues al final Porfirio Díaz ha estado muchísimos años en el poder y eso es lo que reclama Francisco Madero. Y bueno, pues vamos a ver, este momento de las elecciones es precisamente el momento en el cual termina encarcelado Madero, se termina generando el plan de San Luis y convocando a la gente a levantarse el 20 de noviembre. Y eso sería nuestro momento número 8, para que pasemos a los siguientes momentos históricos de la Revolución Mexicana. Tenemos que hacer mención honorífica, ya lo nombramos, Francisco Madero, un ingeniero agrónomo, un personaje que cree en la democracia, un personaje que también tiene sus lados oscuros, es espiritista. Él tiene unas prácticas de espiritismo y parte de sus prácticas de espiritismo le van a traer mucha desprestigio, podríamos decir, para muchos historiadores. El historiador Enrique Krause, por ejemplo, pues caricaturizó un poco al personaje Francisco Madero, pues diciendo que era espiritista, cuando, bueno, pues es efectivamente una influencia de sus viajes por Europa y por Estados Unidos, y él hace sus sesiones de espiritismo y se supone que habla en la noche, o habla, vamos, en sus sesiones, habla con personajes de la historia. Uno de los personajes con los cuales se supone que habla es Benito Juárez. Y bueno, otros de los personajes es un hermano de él, que se llama Gustavo, que curiosamente después tiene otro hermano dentro de su familia. Francisco Madero tuvo otro hermano, el cual también llamaron Gustavo. Entonces, bueno, pues él tiene un hermano muerto llamado Gustavo y tiene este hermano vivo que va a estar en su campaña con él, que va a estar ayudándolo, que también se llama Gustavo. Y bueno, pues él habla con estos personajes por medio de sesiones espiritistas. Pero bueno, pues yo creo que también es un personaje muy emblemático de la democracia en México. Es verdaderamente un hombre que cree en la democracia, que cree que efectivamente en lo que dicen los principios de la teoría política, que la democracia es el modelo más logrado, el modelo en el cual la gente, pues por medio de votaciones, pues pone sus exigencias sociales y el gobierno está para resolverle esas exigencias sociales a la población, ¿verdad? Y debe de ser a la población en general, no a unos cuantos, que eso es precisamente lo que ha provocado, pues el que haya reelección o que gobierne un régimen, un gobierno durante tanto tiempo bajo esas
condiciones en las cuales solamente se benefician a unos cuates, a unos amigos, a un grupito, y tenemos grupos pues totalmente maltratados, como dijimos hace rato el caso de Cananea, o los campesinos, que también es un tema conocido de maltrato, porque no tienen derechos, porque son propiedad de las haciendas y porque se les paga por medio de la tienda de raya. Entonces es otra de las características. La tienda de raya, que no es nada más del porfiriato, es una tradición que viene trayéndose desde muchos años antes. Entonces, bueno, pues la verdad es que también no han cambiado las cosas, y eso es un poco lo que vienen a hacer los reclamos de justicia social, que Madero trata de conjuntar para poder hacer un cambio en el país. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente lámina para poder platicar acerca de este tema de la Revolución Mexicana. De cualquier modo, los invito, amigos, a que no se pierdan hoy por la noche el programa Triálogos con los expertos en historia, en política, en geografía, en geopolítica, hablando acerca de lo que es la población 2020. En 2020 se hizo un censo y arrojó unos datos de la población que nos hacen una reflexión impresionante de lo que sería la distribución, las creencias, la economía, la educación, y condiciones sociales que van a platicarse en este programa. No se lo pierdan, amigos, para que vean el programa de Triálogos, verdaderamente un programa muy interesante. No se van a perder el día de hoy a las 19 horas por aquí, por la revista Corposano. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que sería nuestro siguiente momento histórico. Nuestro momento histórico es el número 7. Vamos a pasar, ya pasamos el 10, 9, 8, ahora estamos en el 7 de la Revolución Mexicana, momentos críticos de la Revolución Mexicana, y vamos a hablar del 19 de noviembre de 1910. Si recordamos ahorita lo que se acaba de comentar, que el plan de San Luis de Francisco Madero propone que la gente se levante el 20 de noviembre, que es domingo, a las 6 de la tarde, para que obliguen la renuncia de Porfirio Díaz, porque hubo un fraude electoral. Estos personajes, una familia llamada la familia Cerdán, liderados, el jefe de la familia, pues es uno de los hermanos Cerdán, que viven en Puebla. Es Aquiles Cerdán. Y Aquiles, junto con sus hermanos, empiezan a hacer acopio de armas en su casa. Aquiles había viajado a Texas, había hablado con Francisco Madero. Parte de los levantamientos y del plan que tenía de levantamiento, pues se habían puesto de acuerdo, y Aquiles estaba preparado para iniciar la revuelta el 20 de noviembre conforme el plan de San Luis. Pero sucede que la policía de Puebla lo descubre que están guardando armas, una cantidad de armas enorme, descubre que los hermanos Cerdán están organizando una revuelta, y precisamente con esa idea la policía va a capturar a los hermanos. Va a haber una balacera en las calles de Puebla. Desde adentro de la casa de los hermanos Cerdán va a estar defendiendo a la familia, mientras la policía está afuera y en los techos de los edificios aledaños, y van a empezar a hacer disparos en contra de la familia. Por supuesto, algunos de los miembros de la familia van a subirse a la azotea, van a dispararle a los soldados que están disparándoles desde el otro lado de la calle o desde los edificios junto. Finalmente, pues el enfrentamiento es muy sangriento. Va a terminar muriendo muchos de los personajes que viven adentro de la casa de los hermanos Cerdán. Y Aquiles, a la hora de que ve todo perdido, que la policía finalmente logra entrar a la casa después de algunas horas de enfrentamiento, pues se logra esconder en un piso falso, en un espacio de piso, entre lo que es el piso de madera y el suelo, pues hay un espacio. Y ahí es donde él se esconde, abajo de unas tablas. Finalmente van a capturar a toda su familia. La idea era que él se mantuviera escondido para que para que continuara con la lucha, para que lograra escapar y pudiera organizar a los grupos poblanos para que fueran los que de repente se enfrentaran al gobierno, según el plan de San Luis. Pero finalmente él
después de varias horas de estar ahí escondido en un espacio muy pequeño, se sale creyendo que ya por fin se ha ido la policía, y a la hora de estar afuera, pues lo descubre. Lo descubre la policía y lo van a matar. A sangre fría, por supuesto, sin ninguna clase de juicio, sin ninguna clase de justicia. Simplemente pues lo van a asesinar ahí, lo van a aventar a la calle, lo van a poner arriba de una camilla. Esta es pues prácticamente una pintura hecha sobre la fotografía que existe de Aquiles Cerdán, puesto afuera de su casa en una camilla, en donde está recargado su cabeza sobre unos, parecen ladrillos o madera, y bueno, pues al final ahí está el cuerpo de Aquiles Cerdán. También la idea de tomar fotografías y de exponerlo y de exhibirlo, pues era poner un ejemplo. Vean lo que le pasa a los revoltosos. Y pues eso de matar a los revoltosos, pues es lo que pasaría con aquella persona que estuviera de acuerdo con Madero y su levantamiento. Y era un ejemplo haber matado a Aquiles Cerdán. Por supuesto, Madero se va a enterar al día siguiente, el día 20. Va a recibir un telegrama de la muerte de Aquiles. Y bueno, pues al final va a enterarse de que el movimiento de Puebla ha sido deshecho. Y bueno, pues Madero está un poco desconcertado. ¿Qué va a pasar? Porque este era un gran aliado de los levantamientos. ¿Qué pasará al día siguiente? Vamos a ver, pues entonces otro momento, el momento número 6. El momento número 6 es a las 6 de la tarde de ese domingo, 20 de noviembre de 1910. Esto es lo que dice Madero en su plan, que ahí vamos a iniciar una revolución y que el objetivo es quitar a Porfirio Díaz y convocar a elecciones libres. Y bueno, pues al final él va a organizarse con un grupo de personajes, se van a cruzar de regreso de Estados Unidos la frontera, y a la hora de que se cruza va a encontrar a muy pocos personajes que lo van a acompañar. Él se cruzó y ve a poquitas personas y dice, pues es que con esto no puedo iniciar un levantamiento. Y desconcertado, triste, confundido, creyendo que su plan había fracasado, pues él se regresa a Estados Unidos y cree que ya no hubo levantamiento. Pero sí hubo levantamientos. Va a haber varios levantamientos al mismo tiempo que se van a dar en la República. Particularmente voy a nombrar a varios personajes. Ahí estaría juntándose y levantándose pues varios personajes como Pancho Villa. Pancho Villa, que es uno de los personajes que van a aparecer claramente durante toda la revolución y que yo creo que es la figura representativa de la revolución. También va a levantarse Zapata, que en Zapata realmente tiene un problema particular. La zona de Morelos, con Emiliano Zapata, tienen un problema con una serie de campesinos que reclaman tierras. Reclaman unas tierras que dicen ellos que les pertenecen y que presentan sus títulos de propiedades de la colonia. Y bueno, pues están reclamando esas tierras y bueno, pues la verdad es que pareciera que se levantaron al mismo tiempo junto con Madero y que pues se suman a la promesa de Madero de hacer justicia. Por supuesto, también tenemos otros dos personajes, el padre y el hijo, que se llamarían Pascual Orozco. Pascual Orozco padre y Pascual Orozco hijo. Y bueno, estos personajes se van a levantar junto con Madero, junto con otros personajes al norte del país. Ahí estaría Venustiano Carranza y estarían varias personas. Y entonces el levantamiento sí se dio. Madero no lo sabía. Y de repente empieza a haber enfrentamientos contra el ejército federal. Los enfrentamientos empiezan a ser verdaderamente duros, verdaderamente terribles, entre lo que sería el ejército federal y los revoltosos. Los revoltosos que siguen el plan de San Luis de Francisco Madero. Madero se va a cruzar de regreso a México otra vez en la frontera, una vez que ve que el levantamiento sí prospera, y sucede que empieza a haber derrotas del ejército federal. Los levantados empiezan a ser tantos, creyendo el ejército que iba a controlar la situación, manda ejércitos pequeños y los enfrentamientos terminan dándole el triunfo al lado de Madero y empieza a haber derrotas.
y esas derrotas empiezan a llegarle al presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz está en el Castillo de Chapultepec, o a veces se va al Palacio Nacional, ahí está haciendo su gobierno, y sucede que va a haber protestas en la ciudad de gente que se suma a la protesta de Francisco Madero, y va a haber protestas en la ciudad con pancartas pidiendo la renuncia de Porfirio Díaz. Hay una ocasión en que Porfirio Díaz hasta se asoma por una ventana desde el Palacio Nacional y ve a los revoltosos. Y dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están estos señores pidiendo? Y por supuesto piden su renuncia. Pero parte de la molestia de Porfirio Díaz es que le dolían las muelas. Tenía un problema ahí de muelas y le duelen las muelas. Y bueno, pues la verdad es que ya está sumamente molesto por la situación, sumamente pareciera hasta posiblemente torturado. Es un hombre grande que ya está muy impaciente. Y por supuesto que el ver a las revueltas también lo desconcierta. Porfirio Díaz es un héroe de la guerra contra los franceses. Los franceses habían invadido México a mediados del siglo XIX. Y Porfirio Díaz había participado en esas defensas del país y había sido un héroe. Por eso es que lo habían elegido presidente en los años 70 del siglo XIX. Pero de ahí no se había quitado del poder. Había tenido muchas ventajas al país, le había dado mucha modernidad y mucho crecimiento, pero eso pues no había redundado en un beneficio para todos. Y eso es lo que la gente protestaba, sobre todo los jóvenes que no habían vivido esa situación y que ahora de repente reclamaron una nueva situación, pues que efectivamente eso es lo que pasa en la política. Yo creo que en cualquier sociedad, y en particular en México, pues las nuevas generaciones exigían, y ahora necesitamos un nuevo crecimiento, un nuevo paso de lo que sería la conformación de un país moderno. El primer mundo tiene esas condiciones, los países desarrollados tienen esas condiciones de mejores condiciones para todos, igualdad, justicia. Y bueno, pues eso es lo que seguiría el siguiente paso, es lo que falta, vamos a hacerlo. Y por supuesto que un obstáculo es Porfirio Díaz. Y bueno, pues eso es lo que está representando este movimiento de la Revolución Mexicana. Vamos a pasar al siguiente momento histórico de la Revolución Mexicana. Nuestro momento histórico número 5. Nuestro momento histórico número 5, acuérdense, vamos del 10, 9, 8, y ahora ya llegamos al momento número 5. El momento número 5 es mayo de 1911. Sucede que Pascual Orozco y Pancho Villa rodean la ciudad, la población de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Madero ordenó que estos revolucionarios no atacaran la ciudad, que no atacaran Ciudad Juárez. Y pidió que, pues que respetaran a la población, porque esta población había sido notoriamente favorecedora en las elecciones a favor de Madero. Entonces decía, oye, pues aquí tengo varios aliados, no podemos cometer ninguna atrocidad. Aquí hay un ejército federal que está defendiendo la ciudad. Y bueno, pues la verdad es que tenemos a Pancho Villa y a Pascual Orozco, que en realidad son unos bandoleros. Y estos bandoleros, pues sí, por supuesto, que traen atrás también, o sea, no es tan simple, no es blanco y negro. Son los bandoleros que no obedecen reglas, que ven un botín, pero también es parte del problema social que se está presentando en el país. Eso hay que entenderlo, hay que entender que el tema es complejo. Y por supuesto traen un montón de campesinos, un montón de levantados que acompañan al grupo de los villistas y de los orozquistas. Pancho Villa va a atacar Ciudad Juárez. Va a atacarla, está defendida por un ejército federal y va a derrotarlo con una facilidad impresionante, porque también dentro de esa complejidad que nombraba hace unos segundos, habrá que decir que Pancho Villa demuestra tener una genialidad militar. Es impresionante que le haya ganado a un ejército federal que era más numeroso y con una organización de soldados
hace un ataque a Ciudad Juárez, derrota al ejército federal y va a entrar a la ciudad. Y además con una autoridad de general que al final le va a decir a Pascual Orozco, tú no entras, tú te vas a quedar afuera hasta que yo tome la ciudad y haga saqueo. Y entonces Pancho Villa empieza un saqueo de la ciudad que va a durar 3 días, el saqueo de la ciudad. Por supuesto vamos a hablar de cosas atroces. Va a robarse todos los bienes, se van a meter a las casas, van a destruir todas las casas que se encuentran, se van a meter a comer todos los alimentos y lo que está ahí en las casas. Va a haber violaciones de mujeres, va a haber matanza de personajes que defendieron y el saqueo va a durar 3 días. Después de 3 días de saqueo ya sabrás que todo lo que se pudieron robar, pues al final va a permitir que Pascual Orozco entre. Ahora sí ya puedes entrar a la ciudad a saquear lo que yo dejé. Y Pascual Orozco pues va a continuar con el saqueo. Y entonces la verdad es que el ejemplo de lo que pasa con los revolucionarios tomando Ciudad Juárez, pues detona un miedo en la población, detona un ejemplo de parte de los revolucionarios hacia las siguientes ciudades que van a atacar. La gente está muy asustada. Y bueno, pues Porfirio Díaz va a decir es que ya no aguanto esta situación. Por supuesto que lo que quiero es paz. Y va a mandar unos negociadores a Ciudad Juárez, en donde también va a acudir Francisco Madero. Se van a hacer negociaciones en Ciudad Juárez y parte de las negociaciones es la renuncia de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a renunciar el 26 de mayo de 1911, después de la toma de Ciudad Juárez. Y con eso, pues por supuesto que se va a dar un giro muy impresionante a la historia de México. La renuncia de Porfirio Díaz va a traer un nuevo presidente temporal, presidente interino, que se llama Francisco Carvajal. Y Francisco Carvajal va a estar en el Palacio como presidente y su única labor va a ser convocar a elecciones. Y bueno, pues con eso ha triunfado la revolución de Madero. Madero ha ganado la revolución. Madero ha logrado la renuncia de Porfirio Díaz conforme al plan. Ya hay una convocatoria a elecciones limpias. Y bueno, pues la verdad es que él cree que a partir de eso, llegando al poder, va a poder hacer todo de acuerdo a una legalidad, a un orden legal, y va a empezar a cambiar las cosas con el puro cambio democrático y el cambio de gobierno. La verdad es que el tema es muy complejo, porque también todos estos personajes están esperando, pues, inmediatamente un beneficio y cambios inmediatos que les arrojen mejores condiciones. Y eso no es mágico. Y eso es lo que está esperando. O sea, la expectativa de la población es una, y Madero va a llegar al poder. Entonces, al final, eso va a traer consigo también un poco de dificultad, de aceptación por parte de la población en los primeros meses del gobierno de Madero, tan pronto llega a la presidencia, porque ahorita apenas se van a convocar a elecciones. Y bueno, pues efectivamente, para lo que sería mediados de 1911, se va a convocar elecciones y las elecciones las va a ganar Francisco Madero. Van a ser las primeras elecciones limpias de la historia. Y bueno, pues la verdad es que ahí va a competir Francisco Carvajal, va a competir Francisco Madero, y bueno, pues va a ganar Madero con un beneficio, con una ventaja impresionante. Y bueno, pues la verdad es que él llega a la presidencia como un presidente también muy querido. Y bueno, pues la verdad es que muy carismático y va a empezar a gobernar. Pero ¿qué pasó? Él no cambió las condiciones militares. Tampoco cambió a los grandes personajes dentro del gobierno. Y bueno, pues la verdad es que el país prácticamente continuó igual que el porfiriato. Esa es parte de su gran problema. Si quieren, vamos a pasar al siguiente momento histórico de la Revolución Mexicana. Vamos a hacer aquí una mención honorífica de este personaje, Pancho Villa. Pancho Villa ha sido un bandolero. Él trabajaba en una hacienda cuando era joven. En la hacienda, el hijo del dueño de la hacienda, el hijo del hacendado,
trató de abusar de la hermana de Pancho Villa. Y Pancho Villa va a sentir mucha furia, va a ir a sacar una pistola y va a buscar al hijo del hacendado y lo va a matar por esa situación de haber abusado de su hermana. Y entonces eso lo va a convertir en un forajido, en una persona que huye de la ley. Se va a escapar de la hacienda, va a terminar uniéndose a un grupo de ladrones de vacas que van a tener ahí sus labores de robo en diferentes zonas de Chihuahua. Van a estar escondiéndose en las montañas, van a acudir a los ranchos y se van a robar vacas y ganado y se lo van a llevar y por supuesto que viven de la venta del ganado, de la venta de los caballos, de lo que se roban y bueno, pues al final también se alimentan de eso. Y bueno, pues esa es la condición en la cual Pancho Villa ha vivido algún tiempo. La policía de repente lo va a perseguir. Hay un grupo de policías que van a buscar a los forajidos, los van a buscar en las montañas. Pancho Villa logra esconderse entre las montañas. Conoce bien las montañas gracias a que pues ya sus años con los forajidos le hacen conocer la zona, lo cual le va a generar una ventaja impresionante a lo largo de la revolución. Y bueno, pues al final, cuando se da la convocatoria de la Revolución Mexicana, él se va a unir a la revolución y va a ser un hombre muy carismático, va a tener grupos que lo van a seguir en cantidades bestiales. El grupo de soldados de Pancho Villa va a llegar a superar a veces los 35,000 soldados. Y bueno, pues la verdad es que sí, son los grupos numerosísimos. Por supuesto que el fenómeno también de unirse a las huestes, a los grupos de Pancho Villa, pues no es un fenómeno del todo voluntario. Los grupos que se organizan al principio van a ir a los pueblos y van a obligar a que la gente se sume al movimiento de Pancho Villa. Esto viene narrado muy claramente en el libro Los de Abajo de Mariano Azuela. Ahí, por supuesto que hay un personaje al cual de repente van a acudir los villistas y lo van a querer sumar a los grupos villistas y este personaje no va a querer acompañar a Villa. Pero después el mismo ejército mexicano, que está en contra de los revolucionarios, va a hacer lo mismo, va a acudir a los pueblos y quiere sumar a los personajes a las revueltas de Pancho Villa. Y va a quemar una población, entonces este personaje se va a sumar a los movimientos de Pancho Villa. Y bueno, pues la verdad es que sí, son historias verdaderamente trágicas. La leva obligatoria que se hace sobre la población en México, y así es como de repente se va a conformar el ejército de Pancho Villa, un grupo de personajes que por supuesto que también efectivamente ante los enfrentamientos van a hacer saqueos, van a hacer robos, van a meterse a las ciudades y por supuesto que la gente va a asustarse mucho por los levantamientos villistas. Y bueno, pues la verdad es que sí hay que reconocerle también que tiene una genialidad militar muy impresionante, muy llamativa. La verdad es que como personaje llama muchísimo la atención Pancho Villa. Y por eso es que lo metemos como mención honorífica dentro de los grandes momentos de la Revolución Mexicana. Vamos a pasar a nuestra siguiente parte. No se pierdan, amigos, vean el programa de Historiadores que está en la página de Historiadores de YouTube, de la decena trágica, una historia verdaderamente terrible, precisamente todo lo que serían los días en los cuales cayó el gobierno de Madero, que se narran entre el 9 y el 19 de febrero, y que al final termina con el asesinato de Madero el 22 de febrero de 1913. Y bueno, pues la verdad es que es un programa muy llamativo, muy interesante. No se lo pierdan. Véanlo en el canal de Historiadores de YouTube. Vamos a continuar con lo que serían los siguientes momentos históricos. Precisamente nombrando la decena trágica. El gobierno de Madero no ha desmantelado el régimen y el orden porfirista. El ejército es porfirista. Y pues vamos a tener a un grupo de personajes que van a entrar en escena en febrero de 1913.
que es precisamente el momento en el cual se va a levantar un grupo del ejército, van a buscar un líder que sería el general Bernardo Reyes. Bernardo Reyes es el padre de Alfonso Reyes, un gran intelectual del siglo XX, un enorme intelectual del siglo XX. Y bueno, Bernardo Reyes está encarcelado, es un detractor del gobierno y es un detractor violento, por eso lo metieron a la cárcel. Y bueno, pues está en la cárcel de Santiago Tlatelolco. Entonces un grupo del ejército va a acudir a Santiago Tlatelolco, van a liberar a Bernardo Reyes y van a irse a atacar el Palacio Nacional para hacer que renuncie Francisco Madero y se quite del poder y pues tome el poder. Otra vez un grupo que trataría de regresar al porfiriato. Están dirigidos por Bernardo Reyes, que también Bernardo Reyes ha sido gobernador de Nuevo León. Entonces, precisamente fue gobernador durante el porfiriato. Fue uno de los personajes que cuando Porfirio Díaz dijo, sí podemos entrar a las elecciones y sí podemos tener una democracia, creyó que estaba hablando con la verdad Porfirio Díaz y creyó que podía ser candidato a la presidencia. ¿Y qué sucede? Que luego Porfirio Díaz desmintió. No, espérate. No es cierto, no hay ningún plan de democracia, voy a volverme a elegir y tú cálmate. Y entonces Bernardo Reyes, pues sí es un personaje que tiene presencia política, hizo un poco de ruido esa situación de que quiso ser candidato. Y bueno, pues ahora encarcelado, el grupo del ejército lo considera un líder. Y es el personaje que puede tomar el liderazgo para ese levantamiento, para que renuncie Francisco Madero y tome el poder Bernardo Reyes. Y bueno, pues ante esa situación empieza un enfrentamiento porque va a haber soldados y va a haber población que van a defender el Palacio Nacional. Entonces, a la hora que llegan los defensores de Bernardo Reyes, junto con Bernardo Reyes, al Zócalo, llegan a la ciudad y va a haber enfrentamientos en pleno Zócalo, en plena ciudad. Va a haber balazos, va a haber disparos de cañones, va a empezar a darse ahí enfrentamientos, va a haber un montón de muertos en el Zócalo y en los alrededores, en los edificios, hay fotografías que muestran a los muertos ahí en las calles. Y en un descuido, Bernardo Reyes, la verdad más bien una imprudencia, se va a lanzar con su caballo hacia el Palacio Nacional y los defensores del palacio le van a disparar y lo van a matar. Todos los soldados van a entrar en desorden ante la muerte de Bernardo Reyes. Él era su líder, se había levantado para ponerlo en la presidencia, ahora qué hacían, y se retiran del Zócalo y se van a ir al edificio de la Ciudadela, que está a pocos metros, a pocos kilómetros de lo que sería la ciudad. Y bueno, pues la verdad es que ahí estarían refugiados para seguir disparando al Zócalo. Y bueno, pues van a estar ahí con los enfrentamientos. Y Madero, protegido por los cadetes del colegio militar, va a llegar al Palacio Nacional. Todo esto que les estoy narrando pasa el 9 de febrero de 1913. Entonces, al final, pues van a quedarse refugiados del 9 al 19. 10 días en los cuales hay disparos en la ciudad, hay enfrentamientos, el ejército rebelde en contra de Madero está refugiado en la Ciudadela, y bueno, pues hay enfrentamientos entre defensores de Madero, en contra de Madero, ataques en la ciudad, bombas, muertos en las calles. La verdad es que es algo terrible. Y Madero comete la imprudencia de darle el poder del ejército defensor, de los que obedecen a Madero, se lo da a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es un soldado porfirista y es un soldado que le promete proteger al presidente, pero le está mintiendo. Entonces, bueno, pues la verdad es que durante la decena trágica se supondría que él atacaría la Ciudadela, obligaría a que los rebeldes se rindieran, pero eso no pasa. Pasan varios días y en realidad Victoriano Huerta está permitiendo que los soldados de adentro de la Ciudadela descansen. Está permitiendo que entren alimentos. Está permitiendo que entren municiones. Y está permitiendo que ese grupo rebelde continúe con su lucha. Entonces, la verdad es que ese tema hace que se vaya prolongando esta situación varios días.
Y bueno, pues que la revuelta siga ahí viva y que Madero esté en unas tensiones políticas impresionantes. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestro momento histórico número 3, que va a ser precisamente un detonador. Aquí tenemos que hacer la mención honorífica de Victoriano Huerta. Este es un personaje nacido en Oaxaca, tiene grandes rasgos indígenas y estuvo como soldado durante el Porfiriato, ahí hizo su carrera militar, y ahora con Madero se supone que es aliado de Madero, pero en realidad ha protegido a los rebeldes y ahora está haciendo planes con los rebeldes para que se mantengan levantados desde la ciudadela. También hay que hacer otra mención honorífica, que sería la siguiente lámina, en donde mostramos a al embajador de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos se llama Henry Lane Wilson. Y Henry Lane Wilson recibe a Victoriano Huerta en la embajada y hace tratos con los rebeldes. Todo pareciera que más bien se está organizando desde la embajada de Estados Unidos. Tirar al presidente Madero. Tirar al presidente Madero se está organizando desde la embajada. Por eso ese plan de tirarlo y hacer un golpe de Estado y hacer que renuncie, pues en realidad es un plan que se llama el plan de la embajada o la conspiración de la embajada, porque está organizada por este tenebroso personaje que se llama Henry Lane Wilson. Y bueno, pues que es el embajador que en realidad dentro de todos estos desastres que empiezan a pasar en la ciudad y todo este debilitamiento que empieza a sufrir Madero, pues en realidad está reclamando que Madero no gobierna como Porfirio Díaz, que también Porfirio Díaz pues beneficiaba un poco a los Estados Unidos. Y bueno, pues por esa razón es que Madero, que no beneficia tanto a los Estados Unidos, pues ahora la embajada está defendiendo pues a los rebeldes y está provocando que caiga el gobierno de Madero. Y bueno, pues aquí tenemos a este personaje que tenemos que incluirlo dentro de las menciones honoríficas. Vamos a pasar rápidamente a nuestros otros momentos históricos finales con los cuales vamos a estar hablando. Por supuesto, el gran final terrible del 22 de febrero de 1913. ¿Qué pasa? Que el 19 va a llegar Victoriano Huerta al Palacio Nacional, va a capturar a Madero, lo va a obligar a su renuncia y lo va a tener refugiado ahí encerrado en un cuarto y al final se lo van a llevar a la cárcel de Lecumberri. Y los personajes que se lo llevan, ahí vemos un carro en donde se llevan a Madero, lo van a sacar del Palacio Nacional, se lo van a llevar al Palacio de Lecumberri, que está actualmente por ahí por donde está el aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí van a asesinarlo. Le van a dar 2 disparos en la cabeza, van a cavar una tumba ahí en la tierra, atrás del Palacio de Lecumberri, y lo van a enterrar ahí. Y luego también al vicepresidente José María Pino Suárez. A José María Pino Suárez, para enterrarlo y para ponerle la fosa esa que cavaron, como son flojos, al final le van a romper las piernas para que quepa en la tumba improvisada, y ahí los van a enterrar. Y bueno, pues la verdad es que es un final terrible para el apóstol de la democracia. Vamos a pasar al momento número 2. El momento número 2, por supuesto, que va a provocar que un grupo de personajes digan: es que asesinaron a Madero. Victoriano Huerta ahora tomó el poder, tomó la presidencia y bueno, pues vamos a desconocerlo. Nosotros desconocemos que este golpe de Estado y el asesinato en contra de Madero, el asesinato a Madero, pues dejó en el poder otra vez a los porfiristas y nosotros desconocemos. Y entonces aquí vemos al personaje de Venustiano Carranza, que va a acudir a una hacienda que se llama la Hacienda de Guadalupe, y ahí va a firmar un plan en el cual pues van a levantar, convoca a la gente que se levante en armas para hacer que renuncie Victoriano Huerta, que se quite ese poder y que pues tan pronto se quite el poder. Él aquí es un poco improvisado el plan, pero la verdad es que lo escribe así nada más de iniciativa personal, se pone como jefe de la revolución. Y bueno, pues la verdad es que también eso le concede que va a ser presidente tan pronto llegue a la Ciudad de México si logra
quitar a Victoriano Huerta. Entonces aquí Venustiano Carranza, que es este señor barbudo, que usa lentes, curiosamente se quita los lentes para leer, pero se los pone cada vez que tiene que estar mirando a alguien. La verdad, un poco pareciera como que más bien era un poco apariencia. Es el que organiza el Plan de Guadalupe y que reanuda un levantamiento revolucionario en todo el país. Aquí se van a unir varios personajes. Se va a unir Pancho Villa, otra vez va a estar levantado Emiliano Zapata, va a estar levantado Pascual Orozco, padre e hijo, va a estar levantado también Felipe Ángeles, que es un personaje que había estado con Madero y que al final, cuando asesinan a Madero, se va a unir al ejército revolucionario que convoca a Venustiano Carranza. Y bueno, pues también aquí se van a unir unos maestros de Sonora, bueno, un campesino de Sonora y un maestro que van a ser Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que después van a dar un poco orden a los siguientes años dentro del ejército y dentro del momento de la revolución. Vamos a hablar de nuestro momento número 1. Vamos a avanzar y ya para terminar, el tiempo es un tirano. Hemos platicado varios momentos de la revolución muy interesantes, muy valiosos. ¿Qué pasa? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a cambiar de presidente. Van a quitar al embajador. Y bueno, pues Estados Unidos va a reclamar que Huerta llegó al poder de manera ilegítima. Y entonces, pues eso ya trae tensiones de poder. Y luego sucede que, por supuesto, Estados Unidos también va a tener otra serie de conflictos, pero al final eso va a obligar a que tomen la ciudad de Veracruz. Y el ejército de Estados Unidos otra vez invade México, va a ser otra de las invasiones más, me parece que esta es la cuarta invasión, va a haber una quinta invasión del ejército norteamericano a México, pero en abril de 1914 el ejército norteamericano va a invadir Veracruz, va a haber unos balazos, un intercambio de balazos, pero finalmente Veracruz se va a rendir. Y bueno, pues vemos ahí la toma de Veracruz, vemos cómo en los edificios oficiales se puso la bandera norteamericana, pues para decir pues, que lo ha tomado Estados Unidos. Esto, más los levantamientos de los grupos en todo el país, van a provocar tal tensión en 1914, casi un año después de la muerte de Madero, que van a obligar a la renuncia de Victoriano Huerta. Y bueno, pues esto va a generar una siguiente parte de la Revolución Mexicana, que, bueno, pues en cualquier otro momento vamos a platicar con ustedes acerca de ese gran momento de la revolución, pero bueno, pues ahorita sería nuestro momento número 1, y pues con esto vamos a terminar estos momentos de la Revolución Mexicana, y bueno, pues esperamos que esto pues haya contribuido un poco a la cultura, un poco al conocimiento. La verdad es que es una remembranza de esos momentos aciagos que se tuvieron entre 1910 y 1914, y bueno, queríamos remembrarlo porque la semana pasada fue la decena trágica y el día de ayer se celebró el asesinato de Madero, y pues es un tema pues que queríamos traer a la mesa en reconocimiento, en honor a lo que sería el camino hacia la democracia del país, el camino hacia la justicia y un levantamiento pues que al final ha marcado la historia de México. Pues gracias, amigos, y vamos a platicar de otros temas interesantes en los próximos programas de Mente Sana. Y pues nos da muchísimo gusto haber estado con ustedes aquí en la revista Corpo Sano, Mente Sana en Corpo Sano, momentos clave de la Revolución Mexicana. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Les seguimos saludando. Hasta luego.